Agradecemos a todos los invitados por sus palabras. Para dar inicio a la presente edición de este congreso, el Congreso Internacional de Acústica y Audio Profesional INGEACUS 2017, tenemos el agrado de invitar a este escenario a nuestro primer conferencista, el doctor Jorge Sommerhoff. El doctor Sommerhoff es doctor ingeniero industrial especializado en acústica de la Universidad Politécnica de Madrid, en España. Ha sido partícipe de la creación del Instituto de Acústica y de la carrera de Ingeniería Acústica de la Universidad Austral de Chile, además de ser el máximo exponente en áreas tales como acústica arquitectónica y acústica forense a nivel latinoamericano. Ha sido investigador responsable y coinvestigador en varios proyectos. Ha escrito numerosos trabajos científicos en extenso, publicados en revistas indexadas y en actas de congresos realizadas en países de América y en Europa. En el año 2006, crea el programa SIVA para la certificación e investigación de la vivienda austral de la Universidad Austral de Chile, donde actualmente se desempeña como director. En esta oportunidad nos dará una conferencia titulada Algunas consideraciones importantes en el diseño de salas de espectáculo. Doctor Sommerhoff, su tiempo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. En realidad no sé en qué lío me he metido, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible en este momento. Voy a hacer andar primero la tecnología. ¿Va a estar preparado? No quiere funcionar. Ahí estamos. En realidad se me pidió hablar sobre algunas cosas de acústica arquitectónica, que es parte de mi especialidad. Y la charla, en el fondo, la he tenido que dividir en dos partes porque adicionalmente se me pidió hablar algo sobre esta sala, del diseño arquitectónico de esta sala, del cual yo fui partícipe o fui el ingeniero acústico encargado de hacer este proyecto. Por lo tanto, he tenido que esta parte que era un poquito más larga la he acortado y me voy a concentrar principalmente en un tema que creo que es importante destacar en estas consideraciones de diseño de salas de espectáculo. Haciendo un poco de historia de nuestra especialidad, tenemos a este personaje que es Sabine, que es considerado el padre de la acústica arquitectónica. Ya estamos hablando un poco más de una década o un decenio, un siglo. Perdón. Ya, mi cabeza ya a esta altura ya no funciona tan bien. En esta historia, ¿por qué es el padre de la acústica arquitectónica? Es porque él definió una variable que es muy importante en todos los diseños, que es el tiempo de reverberación de la sala. El tiempo de reverberación de la sala es el tiempo que el sonido demora en disminuir 60 decibeles. Y no solamente definió esta variable, sino que también encontró una ecuación para poder predecirla y medirla, que es el tiempo de reverberación es proporcional al volumen de la sala e inversamente proporcional a su absorción. O sea, tenemos dos cosas que están dependiendo fuertemente en cuantificar esta variable, que es importante para la apreciación que nosotros vamos a tener de la sala, de la acústica de la sala. Si es mejor o es peor, esta variable nos va a tener importancia. Entonces, tenemos que lidiar contra el volumen y la absorción. Aquí hay solamente una cosa anecdótica de que podemos ver cómo él hacía esas mediciones. Nosotros tenemos una técnica un poco más moderna actualmente. No sé si se ve el punterito ahí. Yo voy a dejar la escoba aquí con esto, pero punterito. Ahí podemos ver
a un señor midiendo en un sistema un poquito más arcaico, y esta es la fuente sonora, que eran unos tubos de órgano con calibrados que él podía cuantificar la cantidad de energía que emitía en la sala. Pero entonces surge la pregunta, y es lo que me quiero referir hoy día a este tema, porque en mi vida profesional he tenido que revisar muchos proyectos, especialmente el Ministerio de Obras Públicas, relacionados con el acondicionamiento de las salas, y me he encontrado con un error muy frecuente, que por razones éticas no las puedo mencionar acá, pero hay varios proyectos en que me he encontrado con este error conceptual que creo que se está cometiendo. Y la pregunta relacionada con esto es, ¿da lo mismo? Porque acá tenemos dos variables, el volumen y la absorción. Entonces la pregunta es, ¿da lo mismo elegir cualquier volumen o cualquier absorción con tal de cumplir con este tiempo de relación? ¿Me da lo mismo tener mayor volumen y mayor absorción para cumplir esto, o ambas cosas? Realmente la respuesta es que no. Yo creo que ahí está el gran problema, que muchos a lo mejor piensan que da lo mismo, que el volumen sea mayor o la absorción sea mayor con tal de cumplir este tiempo de relación. Y realmente no es así. ¿Y por qué? Porque el volumen de una sala va a depender también de la sonoridad que nosotros le damos a la sala. Por lo tanto, no nos va a dar lo mismo que tenga mayor o menor absorción, sino que nos interesa, además del tiempo de relación ajustarlo, nos interesa ajustar la sonoridad que nosotros le podemos dar a la sala. Aquí podemos ver un ejemplo. Hay dos salas, una en la parte media naranja que se ve en la pantalla y otra media celeste, una que es una sala de concierto y una sala de conferencia. Quiero manifestar de que no hay una sola acústica para todas las actividades. Cada actividad que uno realiza, por ejemplo, una sala de ópera, una sala de música sinfónica, una acústica para la palabra, todas esas acústicas son diferentes. Por lo tanto, no hay una acústica universal para hacer todos los tipos de actividades. Por lo tanto, podemos decir que necesitamos una acústica especial para una sala de concierto y necesitamos una acústica especial para una sala, por ejemplo, de la Bois, que podríamos ser dos extremos. Y aquí vemos el caso de que para la sala de concierto, en la tercera columna, están los volúmenes de la sala. Vemos una sala si yo diseño una sala de concierto, antes está el tiempo de reverberación. Supongamos que para la sala de concierto necesitamos 2 segundos y para la sala de conferencia necesitamos 0,9 segundos. Ese es el tiempo de reverberación que deseamos. Ahora vamos a ver qué pasa con el volumen. Supongamos que estamos cumpliendo con ese tiempo de reverberación. Si hubiésemos elegido un volumen de 20.000 metros cúbicos, que también depende un poco del aforo que exige el proyecto, nosotros tendríamos al interior, con una orquesta funcionando con un fuertísimo, más o menos podríamos generar 96 decibeles. Pero si achicamos el volumen, para esa misma orquesta, con ese mismo tiempo de reverberación, nos vamos a dar cuenta que nuestra sonoridad aumenta a 110 decibeles. Y si achicáramos aún más ese volumen, y para esa misma orquesta, esas mismas condiciones y ese mismo tiempo de reverberación que hemos elegido, nos damos cuenta que nuestra sonoridad aumenta a 119 decibeles. Que obviamente no son niveles aceptables, porque serían sonoridades demasiado fuertes. Por el contrario, si nos vamos a una sala de conferencia de 20.000 metros cúbicos, nos damos cuenta que apenas las personas podrían escuchar la voz hablada. Estamos hablando de voz natural, no como yo estoy hablando en este momento con voz amplificada. Con voz natural apenas nos escucharían, quizás estaríamos casi al nivel de ruido de la sala.
Sin embargo, si las vamos achicando y podríamos llegar a una sala de 150 metros cúbicos, que podría ser como una sala de clases, podemos ver que llegamos a niveles relativamente aceptables. Estamos hablando ahí de la sonoridad solamente del campo reverberante y no del aporte de energía adicional que podemos tener por las distintas reflexiones de la sala. Entonces, ¿qué factor o qué otra variable aparece en este diseño? Aparece una forma de medir esta sonoridad que está dada por el factor de fuerza, que es una variable que creo que veo que la consideran cada vez que he analizado estos proyectos. ¿Y qué es lo que este factor de fuerza? Es una comparación de dos niveles de presión sonora. Ahí están restados. Es el nivel de... ¿Hay un puntero? No importa. A ver, voy a tratar de hacerlo con esto, pero ahí estamos, ya. Es el nivel de presión sonora que yo tengo en una sala como en esta, hablando de esta forma, comparado con el nivel de presión sonora que en esta misma situación yo tendría haciendo a 10 metros en el aire libre. Es decir, la misma fuente sonora, a 10 metros tengo un nivel de presión sonora, obviamente que va a ser un poco menor probablemente que lo que tenemos dentro de la sala, pero es esta diferencia. Entonces, esa diferencia, este G, que es importante, que es el factor de fuerza, depende de distancias del auditor al escenario. Tenemos distintas G en esta misma sala, presencia de superficies que reflejan el sonido, pero también nos metemos a un último aspecto que depende del volumen y el tiempo de reverberación, y volvemos nuevamente a tomar el efecto del volumen. Y observamos entonces que esta sonoridad o este factor de fuerza, que creo que es importante considerarlo, no solamente el tiempo de reverberación, sino nuevamente hay que considerar este factor de fuerza, es proporcional a este tiempo de reverberación e inversamente proporcional al volumen. Y los estudios psicoacústicos han indicado que el G es uno de los atributos importantes en esta sala de concierto y que se espera para tener una sonoridad más o menos adecuada, que este factor, que estas diferencias que hemos visto, sea más o menos de 4 a 5,5 decibeles. O sea, ahí se alcanza a ver medio en color verde el rango para distintos tiempos de reverberación y distintos volúmenes, el sector que la sonoridad nos debería quedar en la sala. Ahí luego pasa aquí. Algo murió, ahí avanzó. Perdón, creo que ahí estamos. Pero no todo es tan fácil. Este volumen también, además de que vamos a tener una cierta actividad y para eso requerimos un determinado tiempo de reverberación, y ese tiempo de reverberación depende del volumen, el volumen también va a depender del número de personas que nosotros queremos poner dentro de la sala. Y este número de personas va a estar relacionado con el otro aspecto, que es la absorción de la sala. Recordemos que el tiempo de reverberación dependía del volumen de la absorción. Entonces aquí estamos lidiando con absorción por el número de personas que nos van a influir en la absorción, pero también nos influye en el volumen. Entonces podemos hacer el siguiente razonamiento. ¿Cuál sería la absorción mínima que yo tengo que tener en la sala para lograr un determinado tiempo de reverberación? Entonces la absorción mínima que yo puedo partir, y que realmente yo para tener una alta sonoridad debo tratar de disminuir mi absorción de la sala, veo que la absorción mínima va a estar dado por la absorción de las personas más una absorción residual, que sería la contribución de las superficies de la sala, suponiendo que estas fuesen muy reflectantes de hormigón o algo por el estilo, que es lo mínimo que yo podría poner como elemento absorbente. Y no voy a entrar en mucho detalle acá, por razones de tiempo, no voy a explicar, pero podemos decir que esa cantidad de absorción residual es más o menos un 30% de la absorción mínima que nosotros podemos tener, que corresponde a
al aforo, a las personas. Aquí tenemos entonces que esa absorción mínima es más o menos 1,33 veces el número de personas que se consideran en el aforo, la densidad de la audiencia y la absorción por persona. Por lo mismo que habíamos visto anteriormente del tiempo de recreación, si yo reemplazo esta absorción mínima en esta ecuación acá y despejo el volumen, yo tengo una forma de determinar cuál sería el volumen más o menos óptimo para tener la mínima absorción y la mayor sonoridad al interior de nuestra sala, especialmente en salas grandes. Y podemos ver entonces que ese volumen se puede determinar de esta forma que está expresado acá. Y lo vamos a ver, voy a tratar de utilizar eso después en la explicación del diseño del aula magna. Y por lo tanto, puedo también encontrar una relación entre el volumen por persona que se requiere para una determinada actividad en la sala para dar una adecuada sonoridad. Por lo tanto, vamos a tener en este diseño un volumen mínimo que podemos entregar a la sala y un volumen máximo deseado para no afectar la sonoridad y poder alcanzar este tiempo de recreación adecuado. Aquí tengo unos ejemplos de lo que estaría correcto y un diseño incorrecto y otro ejemplo que quiero dar acá. Son esos tres ejemplos que me quiero explicar. Supongamos una sala de concierto sinfónico queremos un aforo de 1.800 personas, supongamos que tenemos ese volumen y yo para esa sala necesito un tiempo de recreación de 2 segundos. Este volumen lo he calculado con la expresión matemática que había expresado anteriormente y veo que llego a un G de 4,8, que es el que nosotros habíamos establecido como en un rango aceptable. Si hubiese sido una sala de ópera, que necesito un tipo de recreación mucho menor porque necesito más inteligibilidad de la música y de la voz cantada en ese caso, para la misma cantidad de personas, 1.800, me doy cuenta que el volumen de esa sala es menor, calculado de la misma forma anteriormente. Y no debería haber ocupado uno de 14.000 metros cúbicos, sino de 10.000 metros cúbicos, porque así alcanzo una sonoridad adecuada para esa voz cantada en esa sala de ópera. Incorrecto hubiese sido, por ejemplo, haber mantenido acá la comparación es que estoy haciendo una sala de ópera, manteniendo el tamaño de la sala de concierto. Y me doy cuenta que en este caso la sonoridad, por haberla hecho más grande de lo que debería haberla hecho y cumpliendo con el tiempo de recreación de 1,4 segundos, la sonoridad me disminuye a 2,2 de lo que ya estaría dentro de los criterios aceptables para tener esa adecuada sonoridad. Y un tercer caso quiero mostrar acá. Me tocó participar en el proyecto en Santiago del Teatro Municipal, del nuevo Teatro Municipal que se quiso hacer en algún momento en Santiago y que con el alcalde Lavín estaba en ese momento. Y eso se quería hacer se quería perforar la calle y hacerlo frente al Teatro Municipal en Noy. Y este fue el proyecto que me llevó. ¿Cuál era el error que tenía este proyecto? El error que tenía es que el volumen era demasiado chico. Por lo tanto, físicamente era imposible alcanzar los parámetros adecuados de tiempo de recreación. Yo hablé con el alcalde y le manifesté este problema. Entonces me dijo, ¿es tan grave eso? Sí, le dije, es bastante grave porque yo muchas veces cuando trabajo en arquitectura le hago la siguiente pregunta a los arquitectos. ¿Ustedes por qué creen que las salas antiguas las salas de concierto antiguas, estas famosas en Europa, tienen buena acústica? Y la respuesta es bien sencilla. El problema es que las salas que han tenido mala acústica la han demolido. O sea, este es un problema simplemente de subsistencia. Por lo tanto, esta nueva sala que se quiso construir, podría seguir contando la historia de lo que pasó. Esto se trató de hacer, se hicieron 5 proyectos, fue
Fue un trabajo muy largo, pero al final se decidió por otras razones que no voy a explicar ahora por qué no se hizo. Pero lo que puede pasar con una sala esa que se puede construir y va a funcionar. Y va a funcionar todo el tiempo en que no salga otra sala mejor acústicamente que la que se ha construido. Porque en el momento que se construye una sala mejor que esta, a un par de cuadras ahí, el artista va a preferir ir a la sala con buena acústica y el público va a preferir ir a una sala con buena acústica. Por lo tanto, este espacio que está acá va a terminar probablemente como un estacionamiento, con cualquier otro uso menos para el cual fue concebido. En conclusión de este pequeño punto, y para no extenderme más porque tengo que hablar sobre el aula magna, el volumen en la etapa de diseño realmente es trabajar con una marioneta, que uno mueve una cosita y se mueven varias variables, y el arte, en el fondo, en esta etapa del diseño, es conjugar todos estos elementos para armonizarlos de tal forma de que tengamos un adecuado tiempo de regresión, que tengamos la absorción justa para tenerlo, que tengamos una adecuada sonoridad, tengamos una intimidad acústica que no puedo explicar tantas cosas, pero que es muy importante en una sala, porque la intimidad acústica depende también del volumen de la sala y podamos tener la cantidad de personas que se requieren para que funcione financieramente también las actividades o se puedan financiar la sala de espectáculo. Como segundo tema, vamos a hablar un poquito de esta aula magna, de la sala donde están metidos, que me pidieron que hablara un poquito de esto para conocer la historia y las características de esto. Esto ya debe tener, no sé cuántos años, unos 20 tendrá la aula magna. Pero esto lo pidió el rector Manfred Magneff, y como lo pidió el instituto y como yo era el especialista o el más dedicado a esto en el Instituto de Acústica Arquitectónica, me hice responsable de su diseño. Pero ahí hay un texto, esta es una carta que me mandó Manfred después de un año de funcionamiento. Y ese rectángulo que prácticamente no se lee al lado, lo rescaté y lo quiero aquí. Les doy un minutito para que lo lean simplemente de lo que me dice. O lo leo rápidamente. Puedo manifestarle a usted que todos los intérpretes musicales que han actuado en el aula magna han quedado admirados por su calidad acústica. De ello dejó expresa constancia el pianista Roberto Bravo al manifestarlo públicamente desde el escenario al término de uno de sus conciertos. Igualmente destaco el caso del maestro Ambrose Miller, director gerente de la Orquesta de Cámara de la Unión Europea, que me manifestó textualmente que nunca hemos tocado en una sala de mejor acústica en ninguna parte del mundo. Doña Silva Sublet también manifestó su admiración después del estreno de las óperas Dido y Eneas de Henry Purcell. En términos similares se han expresado todos quienes han actuado en ella. He pensado que era conveniente comunicarle lo expresado, ya que un logro como el que ustedes han hecho posible es un orgullo para nuestra universidad. Bueno, no es estas cosas de la calidad acústica, obviamente son apreciaciones personales. Y también creo que la acústica de esta sala está un poco enfocada a este tipo de actividades musicales. Si trajera una orquesta sinfónica, probablemente la encontrarían muy seca, y la voz hablada a lo mejor no se escucha con la inteligibilidad que uno desearía o para hacer una sala de clases, por ejemplo. Pero quiero contar algo más de cómo se gestó esto. Bueno, esto fue en el año 97, es decir, ya casi 20 años. Habían unas ciertas exigencias, llegó el arquitecto con una cierta deseo, aforo, se necesitaban algo, 400 y tantas personas. Esta sala tiene, creo, si que no se ha cambiado algo, como 460 personas caben acá en la sala.
Y se quería, en principio, lo que me pidieron era que querían que Manfred, que es músico, quería, y grande como él, quería también tener una orquesta enorme, que hubiera algo para 50 músicos, una música sinfónica. Quería algo majestuoso tener, que era el objetivo principal. Y también se me veía, oye, queremos hacer conferencias y algo de cine. Hay una caseta de cine, no hacemos mucho cine acá, pero también estaba como objetivo. Sí. Y estos objetivos acústicos son completamente contrapuestos. Ya no se pueden tener ambas cosas. Pero yo puedo tratar de cumplir lo segundo teniendo una sala de concierto para orquesta sinfónica. Yo podría, con modificaciones, por último, eventuales modificaciones, transformarla en una sala buena para la voz hablada. Pero una sala para la voz hablada nunca la podría transformar en una sala para música sinfónica. Por lo tanto, mi volumen, y un poquito haciendo la lógica de lo que expliqué anteriormente, para tener esta sonoridad y conjugarlo con el aforo, etc., yo hice el cálculo y estoy ocupando aquí nuevamente estas ecuaciones que había puesto anteriormente. A mí me daba un volumen para estas 460 personas y para un tiempo de reverberación entre 1,8 a 2 segundos, que es lo que requiere esta música sinfónica, me da un volumen más o menos de 3.700 metros cúbicos. Esta sala quedó finalmente con 3.867 metros cúbicos, tiene esta sala. Entonces, partí con esa camisa de fuerza, por así decir, y el proyecto avanzó con esta idea. Sin embargo, con mi poder de convencimiento, logré cambiar un poquito este objetivo y convencer a través del arquitecto, porque no me comunicaba directamente con Manfred, de que era una locura esta cosa de tratar de seguir persistiendo en utilizar esto como una sala sinfónica, primero por el costo que tiene de tener una música sinfónica, cuántas veces le iríamos a ocupar, y viendo la dificultad que a lo mejor se iba a ocupar mucho más para actos como lo que estamos haciendo ahora, de charlas, de cosas de inauguración año académico, cosas al estilo, y las suplementamos con orquestas o cosas por el estilo, cosas musicales, como lo que vamos a tener posteriormente a esto. Por lo tanto, logré convencerlo de que lo bajáramos a un nuevo objetivo principal y que era música de cámara y voz cantada, que es un poquito lo que teníamos anteriormente, las apreciaciones de las personas que dieron la opinión de que esta salita les gustaba, como estaba hecha, que su acústica estaba relativamente bien. Por lo tanto, el tiempo de reverberación se bajó a 1,4 segundos, que fue mi propósito de hacer este diseño. Y así no podía yo alterar ya la absorción, el volumen de la sala, porque el proyecto había avanzado mucho, ya había muchas cosas que ya no se podía resolver. Entonces me tuve que acoger ese volumen. ¿Y cómo podía lograr ese tiempo de reverberación? Era poniendo material absorbente como el que ustedes ven. Aquí no se ve bien en la foto, lamentablemente la luminosidad esa no está muy buena, pero es lo que ustedes ven en el fondo de la sala, que tenemos una pared muy absorbente, y con eso lograba llegar a estos niveles más o menos de absorción que se necesitaban. Y también para poder compatibilizar y poder hacer la voz hablada un poquito más, con mayor inteligibilidad, se diseñaron cosas de absorbentes, unos absorbentes o una acústica variable, que son estos tableros. Podemos ver a los lados, se abren, que realmente para la voz hablada deberían estar completamente abiertos, esto habría mayor inteligibilidad. No sé, parece que también hay un problema de saber para qué están estas cosas, pero bueno. Ya, ahí está el diseño de esto, pero señor rector, ahí cuando usted quiera que lo escuchen bien, abra esas cosas y va a tener mayor poder de convencimiento. Ya, entonces se diseñó eso. Entonces cerrado y abrimos una buena cantidad de superficie absorbente, lo que debería disminuir el tiempo de reverberación y hacer más inteligible la voz hablada. Pero vamos a otros aspectos que hay en el diseño. ¿Qué otras virtudes tiene esta salita en términos acústicos? La acústica tiene muchas variables que afectan a la calidad. No hay ninguna que tenga más peso que otra,
pero este conjunto es lo que hace que el sonido al interior de esta sala sea más agradable o nos guste más para esta actividad, por lo menos musical, de música de cámara o de orquestas pequeñas como las que tenemos acá. Tenemos una adecuada intimidad acústica. ¿Qué es lo que significa esta intimidad acústica? Ahí está definida esta capacidad de dar la impresión de que el sonido viene de cuando está la orquesta, ¿no? En este momento la voz le da la impresión de que viene de otro lado y que yo soy como un extraterrestre aquí parado, pero la voz está saliendo por allá, mi voz, ya, y no está saliendo aquí para allá. Por eso, pero cuando está la orquesta, sí tiene un efecto especial. Y eso se logra generando reflexiones en la sala que tengan una diferencia de tiempo menores a unos 25 milisegundos. Si yo genero esas diferencias mayores, voy a tener problemas de diseño. Y eso es una complejidad muchas veces porque tengo que compatibilizar esta geometría para dar cumplimiento a esto. Y podemos darnos cuenta que aquí todo el resto de la sala tiene valores de menos de 20 milisegundos, lo cual es muy bueno. Y este sector está entre 20 a 23 milisegundos, que también no es malo. Estas son todas fotocopias que encontré por ahí, porque en estos tiempos no había AutoCAD, no trabajaba con un computador, todo era a mano, así que por eso están medio rasquientas las cosas, ¿eh? No están tan bonitas. Pero lo encontré por ahí en los archivos cuando me pidieron eso, encontré algunos documentos y estaba esa cosa. También encontré esto. Podemos ver acá el diseño del cielo. Esta tampoco es una cosa que está al azar, hay todas las determinaciones para cumplir nuevamente con esta intimidad acústica, también cumplir con otra variable que se exige en la acústica arquitectónica, que es la textura, es decir, que yo no solamente reciba una reflexión, sino múltiples reflexiones en un intervalo de tiempo menor a 70 milisegundos. Y podemos ver acá que hay una pequeña tablita que por lo menos yo encontré en estos diseños de acá, que un punto que era importante y que es el más complicado, a lo mejor exigir eso, que es el punto central, tener estos al menos 5 reflexiones. Y también, y vemos en este cielo también que es un cielo absolutamente reflectante, como si se trata de lograr una alta reflexión con madera, es ocupando maderas muy gruesas o de mucha masa. Y la masa que logramos acá suspender, que tienen colgado sobre la cabeza en este momento, son 24, casi 25 kilos por metro cuadrado, lo que genera una superficie muy buena para hacer reflejar el sonido. Y vemos que su modo se distribuye, aporta a la sonoridad, especialmente las voces cantadas. Si yo me paro ahí y empiezo a hablar, eso ayudaría a que ustedes puedan escucharme un poco mejor. Eso se llama equipotencialidad sonora. Estoy aportando a una distribución mucho más uniforme de la energía en la sala. También hay ciertas reflexiones que pueden ser molestas y que pueden ser peligrosas, especialmente las que tienen una diferencia de tiempo mayor a unos 17 milisegundos o un poquito más. Y esa se podía generar básicamente con la pared posterior, y por eso se privilegió poner ese material absorbente en la pared posterior para que esas reflexiones molestas no existiesen. Si no se hubiese puesto material absorbente, probablemente hubiésemos tenido que poner algún sistema de difusores o algo por el estilo. Pero nuevamente el lugar o la zona potencial de eco era esta que estaba marcada y que también fue una fotocopia que encontré por ahí metida en unos archivos. ¿Qué más tenemos en el diseño de esta sala? Tenemos un escenario que también está bien pensado. ¿En qué sentido? ¿O cuál es la importancia de los escenarios? Porque no solamente importa a las personas que están escuchando, sino que tenemos que darle importancia a los músicos. Si el músico se siente incómodo, si una orquesta no se escucha a sí misma, van a haber problemas de ejecución. Y eso lo podríamos resumir en una sola palabra: un buen ensamble de la orquesta. Y esta sala, de alguna forma, tiene un escenario que permite eso. Vemos, por un lado, que si yo genero un sonido acá al frente,
tengo una geometría determinada en la parte posterior de que esa reflexión les va a llegar a la persona que está atrás. Por lo menos algo de sonido le llega del músico que está al frente. Y viceversa, mi sonido no solamente le llega en forma directa, sino también en una forma reflejada, tanto por arriba como por los costados. Podemos ver esa flecha ahí, que esa reflexión de las paredes laterales, para las personas que están acá, ellas se van a escuchar a través de ese muro. Ya. Y también tenemos un escenario con un piso especial. Si vemos, esto es madera, es hueco por abajo. Si hubiese sido de cemento, una plataforma de cemento, no hubiese tenido la misma calidad de sonido que vamos a estar emitiendo. ¿Y por qué razón? Porque esto se transforma como un sistema resonante para toda la orquesta. Todos los instrumentos que se apoyan, por ejemplo, los chelos apoyados, eso se transforma en una caja de resonancia y básicamente todos los instrumentos, o nosotros también apoyados sobre esto, esta plataforma es una especie de caja de resonancia. Entonces, todos esos son atributos que se le dieron a este escenario y por eso también en ese sentido funciona de forma adecuada. También tenemos... ¿Por qué no cambia esta cosa de repente? Y ahí cambió. Tenemos, no se ve muy bonito ahí, pero se pueden dar vuelta todo. Tenemos una platea que tiene un adecuado nivel. Para escuchar bien hay que ver bien. Ese es cuando hay un grupo de personas y alguien quiere hablar, probablemente se va a parar una silla y va a tratar de verlos a todos. No se puede escuchar bien cuando yo no tengo una visual adecuada. Y en ese sentido, esta sala es muy generosa en eso. Nosotros en cualquier asiento tenemos una muy buena visual del escenario. Entonces, eso también no fue una cosa al azar, fueron distribuyendo, vemos que partimos más lentamente y vamos pronunciando al final. Entonces, tenemos una diferencia de visión igualmente repartida, o sea, la altura a un punto del escenario, los que están sentados atrás con la cabeza al frente, esa diferencia se va manteniendo a lo largo de toda la sala. De resultados de mediciones, el otro día el Víctor Poblete, un colega mío, estaba haciendo las mediciones, ya me las mandó por internet y las puse acá. Y vemos que en ese mismo momento que él estaba haciendo la medición, yo vine con otro instrumento y lo medí acá. Tenemos algunas diferencias, pero más o menos estamos alrededor de ese tiempo de relación. Cuando yo hablo de un número de tiempo de relación, me estoy refiriendo a los 500 siglos. Tenemos casi los 4 segundos, el 1,4 segundos, lo que está en la medición que está acá. Aquí me daba... Aquí dio 1,4, aquí me da casi 1,4 y aquí un poquito menos. Pero no solamente nos interesa el valor en la frecuencia de los 500 siglos, sino que nos interesa el valor que tiene este tiempo de regresión en las otras frecuencias. Y eso es muy importante, porque influyen dos variables más que son importantes para la sala, que son la calidez de la sala y el brillo. La calidez es tener en la sala un tiempo de regresión un poco más alto que el de la frecuencia media. ¿Por qué razón? Porque culturalmente siempre ha sido así. Cuando nosotros nacimos en un hospital, probablemente si nosotros vamos a la sala de hospital y medimos el tiempo de regresión, vamos a darnos cuenta que el tiempo de regresión en las frecuencias bajas es un poquito más alto que en las frecuencias medias. Si nos vamos a nuestras casas, probablemente el tiempo de regresión en las frecuencias bajas sea un poquito más alto que en las frecuencias medias. Entonces estamos acostumbrados a eso. Cambiar esa relación nos empezamos a sentir un poco incómodos. Y esta sala cumple con ese criterio de calidez. Y también cumple con el criterio de brillo. Ustedes se dan cuenta que yo he puesto acá tres tipos de materialidades. Tengo un sistema de control para poder ajustar el tiempo de regresión de esta sala de material absorbente oscilante, que son algunas de las paredes que tenemos a los lados. Tenemos un sistema vibratorio ahí que absorbe energía y eso está sintonizado a frecuencia para que su frecuencia de resonancia esté en ese rango de frecuencia y ahí va a absorber. Tenemos para las frecuencias medias
algunos absorbentes, resonadores ranurados, es lo que tenemos en la parte posterior. Aquí hay algunos a los laterales, eso para las reflexiones perjudiciales no se reflejaran. Y como recomendación, tratar siempre de evitar absorbentes porosos en una sala. ¿Por qué razón? Porque tenemos una gran absorción del aire, que el aire en las frecuencias altas absorbe mucha energía. Por lo tanto, si nosotros ponemos material absorbente poroso, probablemente no vamos a cumplir con el criterio de brillo. Y aquí pasamos raspando, ¿ya? Justito se alcanzó a cumplir. Y eso demuestra la dificultad de llegar a eso. O sea, es muy complicado que una sala no cumpla con este criterio del brillo. Pero aquí en esta salita estos ambos criterios se han cumplido y más o menos estamos en el nivel de tiempo de reacción que se deseaba. Otra cosa importante en la sala es cumplir con el noise criteria que se llama en las curvas NC, que no sobrepasen el NC25, y esta sala lo cumple. ¿Por qué razón lo cumple? Primero, estamos metidos en una especie de hoyo, por lo tanto tenemos mucha protección con respecto al exterior, estamos emplazados en un lugar que no es muy ruidoso, tenemos buenos accesos a la sala, podemos tener unas puertas de muy buena calidad, bastante pesadas, y tenemos una doble puerta, tenemos un foyer que tampoco está hecho al azar, esa cosa, este revestimiento que se hizo afuera, se hizo especialmente para que el nivel de ruido al interior de ese foyer fuese mucho menor cuando las personas están haciendo el mismo tipo de actividad. Si tuviéramos todas esas paredes duras, el nivel de ruido que se generaría afuera sería mucho más grande y sería desagradable. Ese es un término en acústica que se llama confort acústico. Dentro de lo posible se hizo que tuviese el mayor confort acústico esa parte afuera, y que contribuye a que esta sala también sea silenciosa. Y es una de las complejidades que muchas veces tenemos en la sala. Tener un buen silencio en una sala es muy importante, porque a lo mejor Roberto Bravo, cuando decía esa cosa, quizás él lo pudo apreciar cuando estaba interpretando su sonido, porque a lo mejor tenía pianísimos muy suaves y él se da cuenta que se escuchaban, que podía ejecutar esa dinámica de pianísimos a muy fuerte en una sala que era muy silenciosa. Y se lo permitía. Tengo dos cosas más que mostrar. Una anecdótica. Aquí no se alcanzan a ver, pero les puedo mostrar. ¿Ustedes saben por qué están estos hoyos acá arriba? Los mismos hoyos que están abajo. ¿Alguien tiene una explicación? Señor rector, ¿sabe usted por qué hicieron esos hoyos, no? Por suerte usted no era rector ahí. Ese es un error de estos tiempos, que en estos tiempos todo se hacía a mano, no había computador. Y ese es simplemente que el arquitecto se olvidó borrar las puertas de abajo en el plano del segundo piso. Entonces hicieron puertas arriba también. Y se dieron cuenta después de esas puertas para dónde van, no van para ninguna parte. ¿Ya? Así que ahí tenemos... Muchas veces me han preguntado por qué están esos hoyos. Realmente la razón verdadera es que el arquitecto no las borró nomás de los planos y las construyó. También apareció de repente que lo hizo Miranda esta. Yo no sé quién lo pidió, por qué lo hicieron, pero apareció no sé cómo se llaman, esto es un dibujo como en una tela que estaba atrás. ¿Y cómo se llaman? Ya. Bueno, y un día Pablo Matamala, que es el director de una de las orquestas acá en la universidad, me dice: oye, George, algo pasa acá en el aula magna, ¿qué es lo que pasó en nuestro escenario? Hay algo raro, me dijo, de lo que había antes. Y efectivamente hay que tener cuidado. Por ejemplo, en este momento, yo no sé, sería prudente a lo mejor cuando toque la orquesta levantar el telón. Porque si no lo levantan, a lo mejor las personas que tocan la orquesta van a sentir algo raro. A mí me pasó un proyecto, me acuerdo, que hice en Argentina,
que había un problema semejante. Habían hecho una concha acústica, pero una concha acústica hecha prácticamente una telita de cebolla. Y eso se transforma en un enorme absorbente de frecuencias bajas. O sea, ahí están poniendo un absortor. Y me acuerdo que Pablo me dijo, ¿y qué pasa? Y yo hablé, en ese momento estaba el rector Anman, le dije, oye, esto habría que cambiarlo. Y yo no sé, yo propuse poner atrás Universidad Austral. ¿Eso está puesto atrás de esto? Sí, está puesto ya. Bueno, se sacó y se puso Universidad Austral, no sé qué cosa abajo, pero le propuse que hicieran eso. Pero eso fue algunas cosas que suceden y fue un cambio que estuvo por hartos meses y no fueron años en que estuvo esta cosa. Así que hay que tener cuidado de repente en la manipulación de las cosas acá adentro. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por la paciencia.